Desde Inglaterra llegan al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, locomotoras y vagones para el tren interoceánico. El pasado 16 de mayo arribó al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, el buque Morgenstern II, con un cargamento estratégico para el desarrollo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. 8 locomotoras y 10 vagones de pasajeros procedentes del puerto de Great Yarmouth, Inglaterra. Este equipo ferroviario será destinado a la ruta del tren transístmico, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del actual gobierno mexicano. La operación de descarga fue ejecutada con éxito por la agencia aduanal Sansores, empresa que expresó su orgullo por participar en una logística de esta magnitud, que representa un paso más hacia el fortalecimiento de la conectividad entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. El tren transístmico forma parte del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una iniciativa que busca impulsar el desarrollo económico, logístico y social del sur-sureste mexicano mediante la modernización de vías férreas, puertos, zonas industriales y plataformas logísticas. La llegada de este equipo ferroviario representa un avance tangible en el proceso de mejora del sistema de transporte que enlaza a Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca. Además de fomentar el comercio y la movilidad entre ambos océanos, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec pretende convertirse en una alternativa competitiva al Canal de Panamá, atrayendo inversión y generando empleos en una región históricamente marginada. Con la incorporación de estas locomotoras y vagones, se da un paso firme hacia la operación plena del tren interoceánico. Este y otros nuevos proyectos ferroviarios para conectar nuevos destinos a través de trenes de pasajeros y carga. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a presentar los avances del corredor interoceánico, que incluye la construcción y el mantenimiento de las vías férreas, principalmente la línea K, que va de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, Chiapas, donde estamos dando prioridad la conexión hasta Tonalá y la conexión hacia Guatemala. Por otro lado, también vamos a informar sobre la línea FA, que va de Coatzacoalcos a Palenque, y en este caso vamos a explicar cómo va el avance para la construcción de la vía férrea que va a conectar la refinería de Dos Bocas con Roberto Ayala en Tabasco, para poder extraer todos los productos que producirá la refinería. Asimismo, se van a presentar los avances de los polos de desarrollo para el bienestar, que ya 7 ya están en avance importante para su consolidación, otros más están en proceso de licitación, con énfasis en 2 que tenemos en Chiapas y uno próximo en Tabasco. Asimismo, se van a presentar los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Dos Bocas, en donde se está consolidando poco a poco el movimiento de carga interoceánica, consiguiendo empresas que estén interesadas en mover mercancías de un océano al otro, y con ello ir consolidando los polos de desarrollo y en general el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El vicealmirante Juan Carlos Vera Mijares va a explicar el detalle de los avances. Gracias. Con su permiso. Muy buenos días. A continuación, me permito presentar al pueblo de México los avances del proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Soy el vicealmirante Juan Carlos Vera Mijares, director general del proyecto. La siguiente, por favor. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto estratégico de seguridad nacional que tiene un objeto social. Su objeto es implementar una plataforma logística multimodal para el bienestar y desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec. Su zona de influencia terrestre está integrada por 4 estados: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, 105 municipios y más de 4.600.000 habitantes.
La zona marítimo-portuaria está comprendida por 4 puertos: el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, Salina Cruz, Oaxaca, el puerto de Dos Bocas, Tabasco, y Puerto Chiapas. Estos están unidos por 1.200 kilómetros de vía férrea que son operados por el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Y dentro de la franja del Istmo se despliegan 10 polos de desarrollo para el bienestar. A su vez, en el estado de Tabasco, en la ciudad de Teapa, se está activando otro polo de desarrollo, y en el municipio de Tapachula otros 2 más. Pero lo más importante que tiene este proyecto es su zona de influencia de ultramar, que es la que permite la conexión de todos los puertos del mundo a través de los 2 océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Todo este sistema logístico está protegido por una brigada de infantería de marina desplegada a lo largo de todo el territorio en 22 unidades operativas con más de 2.400 elementos. La siguiente, por favor. Con relación a los avances de obra de su rehabilitación, la línea Z es la que corre de la ciudad de Coatzacoalcos al puerto de Salina Cruz. Son 307 kilómetros, de los cuales fueron rehabilitados 210 kilómetros con 82 puentes ferroviarios y 290 obras de drenaje. También 3 patios, como es Medias Aguas, Matías Romero y Ixtepec, y 7 laderos. Se encuentra 100% operativa desde su inauguración el 22 de diciembre del año 2023 y ha transportado más de 63,000 pasajeros y más de 316,000 toneladas de carga. La siguiente, por favor. La línea FA es la que corre de la ciudad de Coatzacoalcos a Palenque, Chiapas. Son 310 kilómetros que fueron rehabilitados en su totalidad, así como 91 puentes ferroviarios y 667 obras de drenaje. Se encuentra 100% operativa desde el 13 de septiembre del año pasado y ha transportado más de 19,000 pasajeros, más de 29,000 toneladas de carga, y se continúa en su proceso de rehabilitación para la construcción de 2 patios de trasvase en la estación Roberto Ayala en Huimanguillo y en Pacalná en el municipio de Palenque. También se están terminando 9 laderos, pero lo más importante es la vía de penetración que está próxima a iniciar su construcción en la estación de Roberto Ayala a Dos Bocas. La siguiente, por favor. Esta línea es la que corre de Huimanguillo a Dos Bocas y tiene por objeto conectar la refinería Olmeca con todo el sistema multimodal. Se coordina con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y con el Gobierno de Tabasco la liberación del derecho de vía. Tenemos un avance de un 39% en este proceso y calculamos en 6 meses contar la liberación total para que a partir de mayo tenemos un tiempo estimado de construcción de 18 meses. Estamos próximos a iniciar obra y se programa su término para el último trimestre del año 2026. La siguiente, por favor. La línea K es la línea más larga de todos. Esta línea conecta de la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, a Ciudad Hidalgo, Chiapas. Se encuentra en proceso de rehabilitación en 459 kilómetros de vías, más de 427 puentes ferroviarios y más de 600 obras de drenaje. También se rehabilitan 14 estaciones. Es un trabajo bastante desafiante y principalmente hay que tener mucha precaución con las lluvias, la temporada de lluvias, por las zonas de inundación donde se encuentra. Se rehabilita por tramos. El tramo 1 se encuentra de Ciudad Ixtepec a Tonalá, es el más avanzado, tenemos un 87% de avance, y el tramo 2 va de Tonalá a la ciudad de Huixtla y el tramo 3 de Huixtla a la frontera de nuestro país. Tenemos un avance general de más del 65%.
La fecha de término de toda la línea está programada para el segundo trimestre del próximo año. Sin embargo, ahorita próximamente para el mes de junio de este año estaremos poniendo en operación el tramo 1 hasta Tonalá para comenzar con el uso de la vía férrea y la comunicación industrial. La siguiente, por favor. El trazo original de la ciudad de Huixtla comprendía el cruce de 14 pasos a nivel. Partía la ciudad en dos partes. Para evitar las afectaciones de la población, se está construyendo un viaducto elevado. Este viaducto es de 3 kilómetros y tiene un avance de más del 95%. Está programada su inauguración para abril del presente año. Este viaducto, al elevarse, liberó 80,000 metros cuadrados de un espacio público, en el cual se construye un parque lineal con andadores, espacios deportivos y de esparcimiento para las familias. La siguiente, por favor. A lo largo del istmo se cuenta con 10 polos de desarrollo para el bienestar, 4 en el estado de Veracruz, 6 en el estado de Oaxaca, de los cuales 8 han sido concesionados mediante licitación pública internacional. En Teapa, con el gobierno del apoyo a Tabasco, tenemos en proceso de donación un predio de 100 hectáreas, así como para ser habilitado y será licitado próximamente. De igual manera, en el municipio de Tapachula contamos con 2 predios que en el próximo mes de mayo entrarán a licitación pública internacional. La siguiente, por favor. Los polos de desarrollo de bienestar en Coatzacoalcos 1, Coatzacoalcos 2 y Salina Cruz tienen vocaciones industriales de distribución de vehículos y autopartes. Estos ya fueron licitados y concesionados a la empresa desarrolladora multimodal del Istmo. Tiene un 90% de avance en sus estudios y un avance comercial significativo. La siguiente, por favor. Los polos de desarrollo de Texistepec, San Juan Evangelista, Matías Romero y Santa María Mixtequilla tienen vocaciones agroindustriales, dispositivos médicos, farmacéuticos y metales. Ya fueron licitados y están concesionados a empresas nacionales que se llaman Proistmo y Profarmax. Los concesionarios desarrolladores cuentan con incentivos fiscales para impulsar inversión nacional y extranjera. La siguiente, por favor. El Polo de Desarrollo de Asunción Ixtaltepec en Chivela fue entregado el 31 de enero del presente año a la empresa Marsal. Esta empresa es especializada en reciclaje de aluminio de alta calidad, así como el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Ixtepec tiene una vocación de producción de energía verde. Se encuentra en la etapa de asambleas públicas y consulta indígena para llevar el debido proceso. A la vez, estas industrias anclas permiten el desarrollo y el bienestar de la ciencia y tecnología en la región. Se trabaja con la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior para impulsar la educación, la capacitación en la región con infraestructura adecuada que permita a los jóvenes el desarrollo y el bienestar de nuestra nación. La siguiente, por favor. En diciembre del año pasado se determinó la factibilidad del Polo de Desarrollo en Teapa, Tabasco. Ahora estamos en proceso de donación, como les había mencionado. En el municipio de Tapachula tenemos 2 predios con vocaciones agroindustriales y farmacéuticas que cumplen requisitos y serán próximamente licitados. El Polo de Desarrollo de San Blas Atempa cuenta con más de 300 hectáreas y con múltiples facilidades logísticas de vocación agroindustrial y metalúrgica. Se encuentra en proceso de licitación hasta el día 24 del presente mes. Se trabaja de manera conjunta con las autoridades federales y locales para cumplir los debidos procesos y apoyar los programas de trabajo
de estos importantes proyectos. La siguiente, por favor. El puerto de Salina Cruz se está modernizando. Cuenta con una terminal de usos múltiples, con un crecimiento progresivo en movimiento de carga general, graneles agroalimentarios y minerales e hidrocarburos. Cuenta con un puerto de altura también para buques de mayor calado del mundo y está destinado para terminales especializadas en contenedores en un mediano y corto plazo. La siguiente, por favor. El puerto de Coatzacoalcos también se está modernizando para incrementar sus capacidades. Su recinto portuario de Coatzacoalcos tiene un muelle de 2 kilómetros, del cual el tramo 5 fue concesionado al Consorcio Terminales del Istmo de Salina Cruz, Coatzacoalcos, para la operación del cruce interoceánico de mercancías contenerizadas. Opera carga general, graneles e hidrocarburos y se prepara para el cruce interoceánico de automóviles y mercancía contenerizada. La siguiente, por favor. Próximamente se llevará a cabo una prueba piloto para un cruce interoceánico de automóviles a través de los servicios que ofrece la plataforma logística multimodal. Participarán buques portacarros, denominados car carrier, de más de 200 metros de eslora. También equipo ferroviario especializado, denominado Supermax, operados por el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Pues como ven, va muy avanzado el corredor interoceánico. No solamente es el cruce del Pacífico al Atlántico o viceversa, del Golfo al Pacífico, con el tren principal de la línea Z, sino que tiene una línea que va a conectar al Tren Maya para carga, otra línea que va a Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, donde está la refinería Olmeca, y otra línea que va muy avanzada también, que va a Chiapas, a Ciudad Hidalgo. Se conecta, como bien comentó la Marina, con 4 puertos y hay más de 10 polos del bienestar que van avanzando. Entonces va muy bien el tren interoceánico, ya muy pronto estaremos inaugurando partes distintas de este tren que estará listo, pensamos en el primer semestre del 26, ¿no? Completamente listo y operando al 100%, incluida una parte muy importante del puerto de Salina Cruz. Bueno, esta es la información del día de hoy. De ingenieros Felipe Ángeles, ustedes lo conocen, nos va a presentar el día de hoy el avance de los trenes que estamos construyendo. Como saben, estamos construyendo el tren México-Pachuca, Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro. En el caso del tren del Golfo, es de Ciudad de México hasta Nuevo Laredo y nuestro objetivo es llegar por el Pacífico hasta Nogales. Y por otro lado, el tren de carga del Tren Maya. Y como siempre nos ayudan mucho los ingenieros militares, de lo mejor, si no es que lo mejor que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, general. Con permiso, señora presidenta. Hola, muy buenos días a todas y a todos, allá en sus casas y en sus lugares de trabajo. Es un honor estar aquí y poderles informar con entusiasmo que los proyectos ferroviarios prioritarios de la actual administración ya están en marcha. En el marco de estos 3.993 kilómetros por construir, la Defensa continúa participando coordinadamente con el resto de las dependencias del Ejecutivo Federal, sobre todo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y su Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, en los trabajos de proyecto y construcción de estos tramos ferroviarios, que como ya lo precisó la señora Presidenta, se trata en esta primera fase, de acuerdo a la planeación estratégica, de 4. Vamos a construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Pachuca, con un tramo de 57 kilómetros, el tramo Ciudad de México-Querétaro de 226 kilómetros, el tramo de Querétaro a Irapuato y el tramo de Saltillo a Nuevo Laredo.
En el caso particular, los 2 primeros tramos estarán a cargo de ingenieros del Ejército y los siguientes 2 serán licitados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Empezamos con el tramo Aeropuerto Felipe Ángeles, Pachuca. Este tramo ferroviario tiene una longitud de, ya lo hemos mencionado, 57 kilómetros de vías férreas dobles electrificadas para velocidades de 120 kilómetros por hora. El reto de infraestructura a construir, que ya inició, es realizar 2 viaductos elevados ferroviarios que tienen en total 6 kilómetros de longitud, 4 subestaciones eléctricas importantes para alimentar con energía eléctrica la catenaria que a su vez mueve el tren. Vamos a realizar 51 kilómetros de cortes y terraplenes fundamentalmente para estas 2 vías electrificadas y evidentemente la estructura de catenaria para la energización del tren. Se tienen contemplados inicialmente 8 estaciones y paraderos en este tramo. Siguiente, por favor. Los avances de trabajos. Bueno, es menester hacerles saber que desde el 1 de abril se emitió ya el resolutivo a la autorización de impacto ambiental de este proyecto, lo que nos permite ya estar trabajando en el derecho de vía. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Estamos realizando trabajos de construcción en el derecho de vía adyacente al ferrocarril de carga que había antiguamente. Ahí correrán las 2 vías de pasajeros. No es convivencia, sino serán vías independientes. Estamos retirando rieles, durmientes de las vías antiguas que había, todavía durmientes de madera, riel de otra calidad y menor capacidad de carga. Estamos despalmando y limpiando para empezar a la construcción de las plataformas donde irán las vías. Ya incluso estamos perforando, bajando acero y colando cimentaciones para los viaductos elevados de esta infraestructura. Y estamos terminando de levantar los campamentos de obra, que son muy importantes porque ahí están las plataformas para los centros de acopio, donde están llegando los suministros estratégicos. Va a llegar durmiente, riel, balasto, elementos de edificación, aparatos de cambio, etcétera. Bueno, actualmente aquí ya tenemos abiertos 10 frentes de construcción y tenemos 3.200 trabajadores activos en esta infraestructura. Por lo que se refiere a la parte arqueológica, ya tenemos el 100% de la prospección arqueológica sobre el derecho de vía existente, lo cual nos da posibilidades de continuar avanzando sin contratiempos. Ahora, ¿qué pasa con el tramo ferroviario de Ciudad de México a Querétaro? Se trata de un importante tramo de 226 kilómetros de vía doble que será para trenes diésel eléctricos para velocidades mayores de 200 kilómetros por hora. Bueno, aquí hay un reto importante de construcción de infraestructura. Debemos edificar 11 viaductos elevados de concreto para el movimiento de los trenes con una longitud de 12 kilómetros, 6 puentes para cruces de cursos de agua de 2 kilómetros de longitud en total y 114 kilómetros de importantes cortes y terraplenes. ¿Cuántas estaciones y parados tenemos propuestos? Al momento 6, pero conforme van evolucionando los estudios de demanda, vamos ajustando el número. Ya trabajamos en el proyecto coordinadamente con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, su mesa de arquitectura, su área de arquitectura, para tener las mejores estaciones. Ahora, en este tramo, los trabajos que estamos realizando a la fecha son despalme y cortes para iniciar la construcción de plataforma de vía, pero sobre el derecho de vía existente, es decir, esa parte donde están los trenes de carga, las vías de carga, donde podemos nosotros iniciar los trabajos. También estamos haciendo muestreo de los múltiples bancos de materiales que afortunadamente abundan en la región para verificar su normatividad ambiental, técnica y la calidad del material para nuestros terraplenes, subbalastos y balastos que vamos a requerir en la construcción. También aquí es muy importante señalar, este tramo está inundado de infraestructura subterránea. Entonces estamos realizando un minucioso trabajo con Petróleos Mexicanos, con Comisión Federal, con Cenegas, inclusive con la Comisión Nacional del Agua y otras dependencias, para identificar todas las obras inducidas que se van a materializar al construir esta vía férrea. Es importante hacerles saber que el día viernes está considerado que se emita el resolutivo, esperemos que sea favorable, del manifiesto de impacto ambiental que nos permitirá entonces trabajar en el resto del trazo, en los tramos nuevos. En cuanto a la prospección arqueológica, llevamos un 76% de avance, lo que nos permite, como ya lo hemos mencionado, pues seguir avanzando con nuestra maquinaria pesada. Al momento tenemos ya activos 10 frentes de construcción en el tramo Ciudad de México, Querétaro, y 1.600 trabajadores
que se están incorporando todos los días más y más para los trabajos de construcción. Ahora vamos a hablar del tramo Querétaro-Irapuato. Este tramo ferroviario tiene una longitud de 107-108 kilómetros, también es de vía doble. Va a ser para trenes diésel eléctricos, para velocidades de 200 kilómetros por hora máximas. Hay un reto de infraestructura para la empresa que resulte adjudicada, las empresas que resulten adjudicadas para la construcción de esta infraestructura. Se deben de construir 11 viaductos elevados para ferroviarios, con una longitud de 16 kilómetros para cruzar las múltiples zonas urbanas que hay en este tramo pequeño, pero densamente poblado y lleno de infraestructura. También estamos contemplando en un proyecto coordinado con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y con las autoridades estatales y locales, la construcción de un túnel falso de 2,5 kilómetros de longitud para cruzar la ciudad de Celaya, es decir, por donde estaban las antiguas vías de carga que pasan por el centro de la ciudad, no elevarnos con una infraestructura, sino meternos subterráneos, cruzar la ciudad de forma subterránea, y eso nos va a permitir la construcción de un parque lineal en el centro de la ciudad. También se tienen contemplados 8 puentes para cruces de cursos de agua, con una longitud estimada de 6 kilómetros. Y se contemplan 90 kilómetros de cortes y terraplenes para la construcción de esta vía doble. Inicialmente se tienen, de acuerdo a los estudios de demanda, 6 estaciones y paraderos contemplados en esta localidad. ¿Qué avance se lleva? Como hemos mencionado, en este tramo, Defensa, coordinadamente con la Agencia de Transporte Ferroviario y algunas empresas especializadas para campañas geológicas, geotécnicas, geofísicas, estamos integrando la ingeniería básica, que ya tiene un 70% de avance. La entregaremos puntualmente el 30 de junio, en tiempo para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lleve a cabo la licitación pública y estos trabajos puedan empezar en julio. Ahora, por lo que se refiere al tramo de ferroviario de Saltillo a Nuevo Laredo, es el tramo más largo que se inicia en esta primera fase. Tiene una longitud de 394 kilómetros de vía sencilla, igual para trenes diésel eléctricos y velocidades de diseño que se van a poder alcanzar en este tramo de hasta de 200 kilómetros por hora. Las empresas que resulten adjudicadas tendrán el reto de construir 12 viaductos elevados ferroviarios para cruzar 12,5 kilómetros elevados, sobre todo sobre zonas urbanas. También se deberán construir alrededor de 100 puentes para cruces de agua y cortes en el terreno. Y se tienen contemplados un gran movimiento de tierras. Habrá que hacer 379 kilómetros de corte y terraplén entre la zona serrana y las planicies. Inicialmente se tienen contempladas 10 estaciones y paraderos en este tramo. En cuanto a la ingeniería básica que estamos desarrollando, prácticamente está terminada. Tenemos un 96%. Estará puntualmente entregada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que continúe con su proceso de licitación pública el día 30 de junio. Ahora, también debemos mencionarles que simultáneamente los ingenieros del Ejército ya estamos trabajando en la construcción de la infraestructura de carga del Tren Maya en la primera fase, con el objeto de complementar el modelo de negocios del Tren Maya y dinamizar el movimiento de mercancías en el sureste del país y la propia península a través de la nueva línea férrea que ya está construida. Inicialmente construiremos los 4 complejos multimodales de carga ferroviaria más importantes del sistema, que son en Palenque, en Pochilao, en Progreso y en Cancún. También estamos iniciando ya la construcción de los ramales ferroviarios de Unucma a Progreso, ahorita lo vamos a explicar, de Pochilao a Mérida y de Pochilao a Unucma. Son casi 70 kilómetros de nuevas líneas férreas, sobre todo para llegar de la zona de capital de Mérida hasta el puerto Progreso, sobre una zona inclusive industrial. Llevamos ya el 96% de ingeniería básica, por lo que ya podemos continuar con los trabajos. Tenemos contemplado un programa de obra de 1 año 6 meses. Iniciamos el día 26 de abril del presente año. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El complejo o la terminal multimodal de carga de Palenque es también una terminal de traspaso, donde llegan los trenes de todo el sistema ferroviario nacional para que sean arrastrados por el equipo de Tren Maya. Es muy importante y ya estamos coordinados con la Secretaría de Marina
para que muy pronto tengamos la total conexión del sistema ferroviario nacional de la parte norte con el transísmico y con la infraestructura del Tren Maya. Ello nos va a permitir, primero, mover los suministros estratégicos de todas las partes del país, ya por vías férreas, transportarlo hacia los centros de acopio de donde estamos construyendo y probar la viabilidad y facilidad del sistema de carga. Ahora, en la terminal de Pochilá, esta terminal es propiamente una terminal de carga que está al sur de Mérida. De aquí nace la nueva vía férrea, el ramal que se irá hacia Puerto Progreso y además constituye un importante complejo de carga multimodal para toda la zona de capital del estado de Yucatán. En la terminal Progreso, esta es una nueva terminal que estará un poco al sur del Puerto Progreso. Es una terminal muy importante, sobre todo porque además de las mercancías que llegan al puerto, tendrá una terminal de abastecimiento y distribución de combustibles para llevar combustibles a toda la península. Ya también está en construcción. La terminal intermodal de Cancún también ya está en construcción. Esta es la terminal más grande del sistema para la ciudad y puerto de Cancún. Y además tendrá una terminal de almacenamiento y distribución de combustibles para alimentar por turbosinoducto al aeropuerto internacional de Cancún. De manera simultánea estamos construyendo estos ramales ferroviarios que, como les dijimos, conectarán la zona de capital Mérida con el Puerto Progreso y además es importante mencionarlo, estamos trabajando coordinadamente con el gobierno del estado, con los municipios y con la empresa Tren Maya para alinear este proyecto federal con el programa estatal de Renacimiento Maya, de tal manera que estos complejos de carga multimodal de Tren Maya convivan con los espacios de crecimiento, con los polos de desarrollo y bienestar que está llevando a cabo el estado de Yucatán. Bueno, ¿qué trabajo estamos haciendo? Podrán observar en la lámina. Estamos haciendo levantamientos topográficos, estudios geotécnicos, geofísicos y hidrológicos para construir en esta delicada zona del país por sus ecosistemas y ambientales. Estamos haciendo despalme y limpieza sobre los caminos de obra por donde se rodarán nuestros materiales, conformando ya las plataformas para los patios de vías que moverán la carga. Estamos retirando rieles y durmientes de la vía antigua de los ramales anteriores que existían de Pochilá, entraban a Mérida y que se dirían a Unucma, que es una zona industrial al poniente de la ciudad. También estamos realizando una revisión técnica exhaustiva de los bancos de materiales para cumplir con toda la normatividad ambiental. Y estamos realizando las coordinaciones técnicas que ya les mencioné con la empresa Tren Maya y con el gobierno del estado. Trabajamos en la liberación ecológica y concluyendo los campamentos de obra para empezar a llegar los suministros estratégicos. Tenemos 8 frentes activos y ya más de 2,000 trabajadores en estos trabajos. Como podrán observar, ya estamos trabajando plenamente en todos los frentes y a continuación, si le permite, señora presidenta, tenemos un video de 2 minutos y medio para ejemplificarle lo que nuestro quehacer institucional. Gracias. En el marco de los 100 compromisos del Gobierno de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, desarrolla la construcción de infraestructura ferroviaria para trenes de pasajeros en el centro y norte del país. Tren AIFA-Pachuca, con una longitud de 57.5 kilómetros de vía electrificada y velocidad de diseño de 120 kilómetros por hora. Se contempla la construcción de 2 viaductos, 4 subestaciones eléctricas, 51.67 kilómetros de corte y terraplén. Actualmente se realizan trabajos de retiro de rieles y durmientes, despalme, limpieza del derecho de vía y perforación de pilas para viaductos. Tren Ciudad de México-Querétaro, con 226 kilómetros de doble vía y velocidad de hasta 200 kilómetros por hora. Integra 11 viaductos, 6 puentes y 114 kilómetros de corte y terraplén. Se realizan trabajos de despalme y corte para la liberación de derecho de vía, muestreo de bancos de materiales, topografía, estudios geotécnicos y levantamientos de obras inducidas e infraestructura existente, además del levantamiento de residencias de obra. Tren Querétaro-Irapuato,
con una extensión de 107.9 kilómetros, contempla 6 viaductos, un túnel falso, 8 puentes y 85 kilómetros de corte y terraplén. Presenta un 88.97% de avance en estudios y 77.5% en proyectos. Tren Saltillo-Nuevo Laredo. Se desarrollan 394 kilómetros de vía, un reto que incluye 12 viaductos, 100 puentes y 379.5 kilómetros de corte y terraplén, con un avance del 97.90% en estudios y 95.9% en proyectos. Carga ferroviaria del Tren Maya. En su primera fase se construyen 4 terminales multimodales en Palenque, Poxilá, Progreso y Cancún, así como 66.7 kilómetros de nueva infraestructura ferroviaria en los ramales de Unucmá, Progreso, Poxilá, Mérida y Poxilá, Unucmá. Se realizan levantamientos topográficos y estudios geotécnicos, geofísicos y geohidrológicos, despalme y limpieza sobre caminos de obra y conformación de plataformas para patios de vía. Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso con el desarrollo, la conectividad y el bienestar de nuestro país. Cumpliremos la misión. Gobierno de México.